Muy bien, gente. Pero vamos a intentar crear algo de sentido en un tópico de difícil abordaje, dado que produce una polaridad tan grande. Este polo al que nos vamos a referir es esencialmente en el espectro de comidas posibles para el género humano. En definitiva, somos omnívoros condicionales, si se quiere, o podríamos serlo. Yo he visto cosas tan diferentes como comer hígado crudo en el Ártico, donde he estado ya en 3 expediciones, estamos preparando una 4ª, o comer mandioca fermentada en Angola, en África, ¿right? y todo lo demás en el medio. Queso apestoso, francés, una delicatessen, testículos de otros animales, las criadillas famosas, bueno, y así. En ese espectro nos ubicamos. Recuerden, los que llegaron después, gracias, bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. Las preguntas al final, por favor. Así mantenemos un solo foco de atención y no distraemos a la gente. Yo no voy a mirar para abajo, así que no se gasten en escribir por ahora. Después soy todo oídos y ojos. El asunto entonces es cómo establecer sentido y cuál es pues, digamos, hay algo parecido al conocimiento objetivo en esta circunstancia donde la humanidad está buscando, después de literalmente milenios de hambrunas, de heladas, de infecciones, etc., se ha producido entonces un súbito acceso, gracias a la dinámica del capital, a la revolución industrial, un súbito acceso a una gran cantidad de nutrientes, y el problema que tenemos ahora es lo que se denomina transición epidemiológica. ¿Eh? Transición epidemiológica. Es decir, pasamos de morirnos de ciertas cosas, y la lista de las primeras 9 causas de muerte o 10 causas de muerte era muy clara, sobre la base de las enfermedades infecciosas y la inanición misma, el congelamiento y otros horrores, la muerte, la fiebre porperal, un montón de otros rollos, ¿no? Disentería, neumonía, tuberculosis, cólera, lepra, etcétera. Para lo que de pronto son las primeras causas de muerte, son enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas, básicamente enfermedades de la abundancia, si se quiere, ¿no? Es en este contexto donde vamos a tratar de establecer algunas nociones de valor, y eso requiere que puedan ustedes primero tener paciencia, tener el temple de esperar lo suficiente, a saber lo suficiente, o incluso a contrarrestar lo suficiente. Necesitamos todavía un ápice más de conocimiento. Si estamos, y les propongo lo siguiente: pongan en suspenso, esto es un ejercicio, pongan en suspenso lo que consideran cierto, ¿okay? Lo que creemos saber. Esto yo lo hago todo el tiempo, es un ejercicio muy interesante, me da un ataque de pánico en el medio, pues, ok, no sé nada, ¿okay? No tengo la menor idea. ¿Qué tal si todo esto que creo saber no es cierto? Y me ha pasado muchas veces de verdad. ¿Okay? Lo que yo consideraba absolutamente cierto, he hecho una serie de experimentos, es el fundamento del método científico, he hecho una serie de experimentos y dices, oh, sí, no es esto. Lo que creía ser así, cierto, hubiera puesto mi mano en el fuego, esto he dicho yo, ¿okay? Yo he dicho esto, pongo mi mano en el fuego, y estas frases, ¿no? Puesto doble contra sencillo, te puedo asegurar que, bueno, cuando haces un poco de experimentos, queda al campo. Recuerden entonces lo que estamos acá, gracias por vuestra atención serena y puesta en un punto. El método científico, fundamento de lo que vamos a ver acá, es una tecnología filosófica. ¿Okay? El método científico es una tecnología filosófica. Por favor, después las preguntas, gente. Los que llegaron tarde, que llegaron recién, las preguntas en nuestro espacio las hacemos al final. No interrumpimos el discurso en el medio con preguntas intempestivas. Entonces, esta tecnología filosófica empezó a producirse en el siglo XVIII, en el fondo, con Descartes, con Newton, con los enciclopedistas, es una herramienta para discernir qué es y qué no es, porque qué es cierto y qué no es cierto. ¿Okay? Y lo primero, fíjense ahora, tengan un minuto de paciencia, un minuto de consideración o de compasión con el que está diciendo estas cosas. ¿Eh? Denle un pequeño voto de confianza, consideren, ok, puede que haya algo de lo que está balbuceando este señor que tenga un ápice de verdad. ¿Right? La primera cosa que hay que sacar del medio, en la búsqueda de la verdad objetiva, son las ilusiones del buscador. Es decir, la primera cosa que que el método científico me permite como herramienta, como instrumento filosófico, como técnica filosófica, filosofía, creo que entienden etimológicamente, es el que ama la sabiduría, ¿no? En el fondo es la búsqueda de la verdad.
la primera que tengo que sacar es, me tengo que sacar a mí del medio, mis ilusiones cognitivas. Yo quiero que mis hipótesis sean ciertas. Yo quiero que el plant-based food sea la verdad. Yo quiero que el carnivorismo, el crudicarnivorismo sea lo que es. Yo quiero que paleo y ancestralización sea. Yo quiero que la macrobiótica sea realidad porque vibro con ello, lo siento, me cayó bien, mi salud mejoró por todas las cosas antes. Antes de empezar, en todas las disciplinas mencionadas, el carnicrudivorismo, que he estado yo presente y lo he hecho, lo he practicado. En el extreme, o sea, el extremo opuesto, que es el veganismo, he hecho experimentos con ello. No solo yo, un montón de gente bajo mi atención. La macrobiótica, George Osawa, Tomio Kikuchi, ¿no? Gente que incluso he conocido personalmente. Pritikin, Paleo, yo he sido uno de los, hace más de 17 años que empezamos a usar, en mi caso en el año 91, empezamos a usar herramientas dietéticas, manipulaciones dietéticas en el contexto de la neurología regenerativa, allá en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, con un mentor mío, el doctor Marcos Díaz Mastelari, para una cosa rara que se llama Ketogenic Diet. ¿What? Nadie sabía ni pronunciar aquello, 1991, muchos de ustedes no habían nacido, para chiquitos niñitos con epilepsia gran mal, refractaria a la medicación anticonvulsiva, ¿no? Es decir, todas estas cosas que han probado tener una utilidad, una eficacia, tienen un lugar en la conversación. Así que vamos a poner en suspenso lo que por ahora sabemos y considerar, como si de un objeto externo se tratara, una cosa que estoy mirando, mis ilusiones cognitivas, mis impresiones, mis ideas, lo que yo creo saber acerca de esto. Pongámonos por ahí, vamos a hacer un par de averiguaciones en el medio. Bueno, voy a tratar de compartir este material. Espero que salga de la manera más fluida posible. Veamos si es posible así. Hay varias consideraciones previas para hacer. La primera de ellas, yo estoy asumiendo que nosotros conocemos, que los presentes conocen. Ustedes no llegaron aquí de improviso, sino que ya tienen una trayectoria a este respecto. Esto supone que ustedes, en el fondo, saben que hay dos clases de nutrientes, los macronutrientes y los micronutrientes, ¿no? Esto tiene que estar, creo que está muy claro entre nosotros. Mi discurso va a ser entonces no desde la base, sino sobre el conocimiento de que esto es así. También creo que saben, que me lo han escuchado decir y que lo hemos incluso discutido en unas conversaciones, que existen no una y no dos, sino tres clases de alimentos posibles para nuestra especie, de lo más sutil a lo más grosero, de lo más sutil a lo más grueso, tenemos las impresiones, el input neurosensorial, el aire, los gases inhalados, mayormente 21% de ese oxígeno es crucial para la existencia, y la comida y el agua que están en ese mismo orden, ¿no? En ese mismo nivel, digamos. Muy interesantemente, cuando vemos qué tiempo podemos vivir sin estas sustancias, es sin impresiones ni un segundo, sin el input neurosensorial ni un segundo. Esto es una cosa interesante, desde el punto de vista, eso se sabe hace mucho, siglos incluso, pero desde las neurociencias es muy interesante porque se ha pasado el filtro de la comprobación moderna. El aire, bueno, podemos vivir la media de la humanidad un par de minutos sin oxígeno, y la comida, bueno, tenemos en función de varias métricas iniciales, cuál es mi tasa metabólica, la temperatura ambiental, la masa corporal, la reserva proteica muscular y visceral, y la reserva de grasa, podemos durar, bueno, entre 20 y 180 días. Hay casos incluso de gente que ha estado, Angus Barbieri, el único caso que yo conozco realmente documentado médicamente, que estuvo 384 días sin comer, pero tenía una obesidad mórbida inmensa, ¿no? Esto es así. Lo interesante es entender, o sea, asumir que esta audiencia es una audiencia calificada. Ustedes tienen estas distinciones, ¿no? Por otra parte, quiero recordar que no todo está dicho en nutrición, falta todavía un poco. Esencialmente la curva de descubrimiento de los factores relevantes de la dieta humana ya tuvo lugar. En gran medida, creo que el 98% de las cosas esenciales de las piezas de conocimiento ya están descritas y están con nosotros. Y lo otro que queda, interesantemente, es sutil y yo no creo que queden demasiadas cosas por descubrir. Lo que sí va a ser un capítulo nuevo es, bueno, qué pasa con las interrelaciones y digamos, cuál es el rol concertado de estas sustancias dentro de nuestro. O sea, que es un capítulo muy interesante. Decía esta mañana, reflexionaba, que es cuando hice esta presentación recién esta mañana, que es posible que aún queden algunos micronutrientes por descubrir,
Sin embargo, consideren ustedes, nuevamente, tengan compasión con los investigadores en general, que esta pesquisa micronutricional es terriblemente difícil. Es complicado, es caro, es prolongadísimo. Por otra parte, tiene un problema, que es que no se puede generar propiedad intelectual, porque si surgiera algo muy interesante, no puedes patentar las sustancias naturales, por ley, ¿verdad? Con lo cual, bueno, muy pocos laboratorios llevan a cabo esta investigación hoy día. La saga de estas cuestiones es fascinante. Yo estoy trabajando hace años sobre ello, un libro que no termino nunca, de historia del pensamiento médico, se llama La maravillosa espiral. Pero bueno, lo que sabemos de esto es que ha sido una saga fascinante. Vamos a descubrir seguramente algunas interrelaciones nuevas y a profundizar más en digamos, la arquitectura interna de la nutrición como fenómeno continuo biológico, pero los nutrientes esenciales, yo pienso que en su mayoría están ya descubiertos, son unos 40 y tantos nutrientes esenciales, ¿no? Finalmente, antes de arrancar con el material mismo, les advierto que tengo 4 presuposiciones. Yo creo que hay 4 cosas que ustedes saben, que la audiencia, que estamos de acuerdo en esto, que nadie que está presente acá, simplemente por los filtros, digamos, por el hecho de que llegaron acá porque me conocen previamente, porque hemos compartido otros espacios, etcétera. Hay 4 cosas que ustedes sin duda saben. Quiero creer, como no lo quiero dejar en el marco de obviedad, las voy a enunciar para que esté claro que yo supongo que ustedes tienen clarísimo. La primera de estas presuposiciones es que no hay comida azul, ¿okay? Es decir, no hay sustancias de la naturaleza de color azul. ¿Por qué lo digo así? Porque es obvio que entonces estamos de acuerdo, coincidimos todos, los veganos, los carnívoros, los paleos, los que comen lo que pueden, los que pasan hambre, los que tienen la escuela francesa, los macrobióticos, todos coincidimos en que realmente la comida chatarra es una reverenda porquería. Los colorantes, los edulcorantes artificiales, estos preservantes que no tienen función nutricional, básicamente son realmente negativos para la salud. No hay comida azul, de hecho yo no recuerdo, nominalmente hay de blueberries, que sean como las bayas azules, pero en el fondo no son azules, no hay. Entonces, donde quiera que haya una tintura, esto es un artificio, ¿no? Esta es la primera presuposición. Yo creo que ustedes están plenamente conscientes de ello. La segunda cosa que creo que todo el mundo está de acuerdo es que nuestro discurso asume que los alimentos considerados en la argumentación, en esta conversación, no contienen toxinas, metabolitos terminales de antibióticos, por ejemplo, o venenos respiratorios. Es decir, en esta conversación, en esta asamblea, que vamos a discutir algunos elementos de, ¿cuáles son los factores esenciales? Los first principles, las ideas directrices de la nutrición propia de humanos. Todo el mundo está de acuerdo en que, no puede tener toxinas, venenos respiratorios como 2,4-dinitrofenol, DDT, palatión, todos los rollos, los metabolitos terminales de antibióticos, y en definitiva, lo que vimos ahorita, atracine, todo este rollo, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en eso. Finalmente, es importante los acuerdos, ¿no? Otra presuposición mía es que las personas aquí presentes comprenden que la verdadera nutrición ocurre a las puertas de la celda. Miren, la nutrición no es lo que yo como, sino lo que tras un proceso de desmantelamiento es absorbido y se presenta a las puertas de los tejidos útiles, o sea, activos, biológicamente activos, para ser trasegado, absorbido, etc. Es decir, nosotros, la nutrición pasa por un embudo que tiene unas máquinas de moler y unos filtros, unos coladores, ¿eh? El sistema digestivo da cuenta de ello y lo que hace es desensamblar, desarmar las macromoléculas, los grandes grupos, las grasas, las proteínas, los carbohidratos y otras sustancias un poquito menos complejas, pero igual de grandes, y entonces los transforma en lo que sería sus ladrillos. Es como desmontar una casa en sus ladrillos y entonces transportar los ladrillos. Bueno, creo que todo el mundo acá entiende que la nutrición, en definitiva, en el embudo este que baja, lo que alcanza a la célula, las puertas de la célula, aminoácidos, ácidos grasos, glúcidos, minerales, vitaminas, enzimas, etcétera, péptidos pequeños, eso es la nutrición. Porque en definitiva todo lo que comemos se reduce, pasa a ser, no importa si viene del reino animal, vegetal o de los hongos, pasa a ser un conjunto de moléculas. Es decir, la comida que tengo detrás, en el fondo, no es la nutrición es las moléculas, o sea, lo que sale de ese proceso, del proceso degradativo de esas sustancias alimentarias. ¿Okay? Bueno, esa es mi
suposición. Si no es así, ya nos pusimos de acuerdo, pero espero, por supuesto, que es así. Y finalmente, mi cuarta presuposición es que ustedes saben, ustedes los que están acá, porque han estudiado muchas cosas, porque ya vienen siguiendo esta serie de cuestiones, muchos de ustedes son profesionales, son expertos, saben que el potencial energético y la densidad nutricional de una materia alimentaria son conceptos radicalmente diferentes. O sea que yo puedo tener la misma carga, el mismo potencial calórico, la misma capacidad de producir, de generar calor, energía y trabajo con ello, físico, en una cantidad de grasa y una cantidad de azúcares, por ejemplo, almidón. Sin embargo, o sea, son equivalentes desde el punto de vista del potencial energético. ¿Vale? La definición lo pueden buscar, la definición de qué es una caloría. ¿Vale? En fin, no voy a insultar vuestra inteligencia, que ya sé que saben, pero su impacto, o sea, son isocalóricos, pero no son isometabólicos. Esto hay que verlo claro. Creo que todo el mundo aquí presente sabe que la densidad nutricional, le hace los micronutrientes contenidos por cada centímetro cúbico de materia, y el potencial energético son cosas que están en mundos, en universos separados. Está muy claro, ¿no? De lo cual emana, by the way, que, bueno, vamos a verlo, porque no he planteado otras cuestiones con respecto a la restricción calórica y todo, pero lo que es claro es que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que calienta es comida. ¿Okay? Bueno, en definitiva, entonces nosotros no estamos acá nosotros no necesitamos, nuestro cuerpo no necesita pescado, col, toronja, pimientos, semillas, hígado. Nuestro cuerpo no necesita nada de eso. Cuando yo de pronto me siento debilitado, pues de unos cuantos días sin comer, digo, caramba, mi nivel de aceite de oliva está bajo en sangre, tengo pocas almendras circulando, ¿no? Mi nivel plasmático de fresas silvestres empieza a definir, la verdad que tengo una hipopescademia. Nada de eso es así. Lo que en el plasma circula, es una tontería, pero no lo es. En el plasma circula a lo que se precipitan por medio de degradaciones primero enzimáticas, primero masticatorias directamente, digamos, una molienda mecánica, después degradaciones enzimáticas, ¿no? Las enzimas digestivas, y después degradaciones oxidativas, a lo que se precipitan las materias alimentarias es ni más ni menos a justamente las moléculas nutricionales, que es lo que el cuerpo entiende. ¿Está claro? Entonces ya aquí se puede empezar a reducir la pelea de la siguiente manera. Muchas de las prácticas alimentarias que tiene la humanidad, los diferentes grupos y culturas y acceso a todo esto, en el fondo caen desde el punto de vista, yo sé que lo he usado esta alegoría termodinámicamente, pero en este caso me refiero a caen como por un colador en las estructuras mínimas, los átomos alimentarios, las estructuras mínimas para sostener nuestra existencia. Nosotros no tenemos, el cuerpo clama por moléculas, no por cosas. ¿Entiendes? El cuerpo clama por moléculas alimentarias, que están todas escritas, y no por, el cuerpo no le falta un pedacito de sardina en sangre, es lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, con eso en mente también pueden concebir entonces que muchas de las prácticas alimentarias al final, si bien nominalmente, semánticamente, parecen estar en escuelas contrapuestas, una vez que digieres y absorbes todo eso, el resultado es un pool molecular que es exactamente el mismo. ¿Ok? Está muy bien. Bueno, vamos entonces, acá hay un elemento que son unos axiomas. Yo tengo preparado unos 7 o 8 axiomas, o sea, son declaraciones sólidas, basadas en numerosos acuerdos, consensos y determinaciones previas. Los 8 axiomas son los siguientes. El primero de ellos: ninguna práctica alimentaria es universalmente buena para toda la especie humana. ¿Okay? Ninguna práctica alimentaria puede ser, de hecho, universalmente buena para toda la especie humana. En esta frase, escondidito ahí, lo que se oculta es justamente, tiene que ver con la estadística, con la epidemiología, etc. Hay algunas prácticas alimentarias que hacen inmediatamente bien y sostenidamente bien a un grupo de los humanos. Pero no hay tal cosa, como vamos a ver dentro de poquito, no hay tal cosa como la humanidad. La Declaración de Independencia empieza esta suerte de carta magna, dice all men are equal, todos los hombres son iguales. Ya sé que saben a qué me refiero. Bueno, no hay tal cosa. ¿Okay? De hecho, al contrario, ningún hombre es igual a otro. ¿Okay? Somos dentro de la especie, podemos decir, ok, tenemos unas similaridades, pero hay una cosa interesantísima que vamos a ver, es otro de los axiomas, que es la individualidad bioquímica. Entonces, lo que para algunas personas puede ser extraordinariamente bueno, y hay relatos increíbles, gente que te dice, llevo décadas enfermo, empecé una dieta
esencialmente basada en tejidos animales, y de pronto hay una regeneración, deje de estar artrítico, deje de estar deprimido, qué sé yo, etc. Como hay otros, y eso es bueno para ellos. Pero yo no puedo generalizar, ok, si es bueno para este grupo, este sector, este subgrupo, este subconjunto, en términos matemáticos, este subconjunto de la especie humana, ok, generalicemos, vamos a darle a todo el mundo esta misma dieta. O al revés, hay gente que hace, qué sé yo, hay prácticas que son esencialmente basadas en plantas y las personas dicen, dejé de estar hinchado, dejé de tener qué sé yo, niebla mental, dejé de tener qué sé yo, monilia o lo que fuere, y de pronto puedo dormir por primera vez en 7 años, cuando cambié la nutrición. Bueno, fantástico. Para estas personas, para este subconjunto de la población humana, por un sinnúmero de factores, imposible de describir acá, entonces esta dieta es correcta. Entonces el axioma número 1 es: ninguna práctica alimentaria puede ser universalmente buena para toda la especie humana. Y ahí mismo ya se acaba la guerra de las dietas un poco, porque la pregunta entonces sería, no si mi dieta es mejor que la tuya, porque es la que nuestros ancestros hacían, y entonces no, porque hemos evolucionado, y cuando la revolución agrícola vino. Acá la cosa es, ok, fantástico, ¿a qué grupo pertenezco? ¿Y cómo puedo hacer una práctica alimentaria sustentable transgeneracionalmente? Los que ya hemos estado conversando en otras cosas saben que una de las medidas más importantes en nutrición humana es, ok, tengo evidencia de que esta práctica alimentaria sostiene la inteligencia, la fertilidad y la potencia física a lo largo de múltiples generaciones, lo que se conoce como el efecto transgeneracional de la dieta. Bueno, esa es una conversación a tener en cuenta importante, ¿no? Hay algunas novedades de las cuales no se tiene ninguna evidencia de que sean sustentables, ¿no? Bien, bueno, acá claramente, como les he dicho, hay todo un espectro humano. Esto es, hay una cantidad tremenda de variabilidad. Esto se conoce como la individualidad bioquímica. Y eso es lo que tenemos que tener claro acerca de vastas generalizaciones. Ok, encontré este modo de comer, fantástico. Vamos a hacer que todo el mundo lo haga. Y lo que pasa con esta campana, esta curva de distribución normal, es que a una fracción le voy a hacer bien, a uno los voy a destrozar y a otros los voy a acelerar, a unos los voy a deprimir y a otros a acelerar. Entonces en el medio está esa curva de distribución normal, donde a una fracción, la primera desviación estándar, parecido técnicamente, la primera desviación estándar de la población le va a hacer espectacularmente bien, así, suficientemente para convertirlos en extremistas, ¿vale? Convertirlos en completamente así devotos de esa práctica alimentaria. A la segunda desvío estándar, bien, bien, fantástico, bueno, bien, bien. La tercera, va bien, es rico, interesante, voy con la moda, pero ni fu ni fa. ¿Okay? Y esto es una y otra vez lo que podemos colegir de las investigaciones nutricionales. Bien. Perdón. Acá, como decíamos, el segundo axioma es: ni la mejor de las dietas, presten atención, ni la mejor de las dietas es suficiente después de los 40. Me apresuro a decir que la palabra dieta, el vocablo dieta, lo estoy usando en su acepción original formal, científica, que es: quien ha hecho experimentos en bioterios, en modelos animales diferentes, entiende, dieta es el conjunto de las sustancias alimentarias, las materias alimentarias, correspondientes a una especie. Punto. Eso es dieta. Cada especie tiene su dieta. Y esto es incontestable. En el ámbito científico, bueno, sí, la dieta de los ratones, la dieta de los cobayos, la dieta de los ajolotes, ¿right? Es así. Ahora, cuando usas la palabra dieta en los humanos, ¡ay!, todo el mundo se raja las vestiduras. Lo que quiero decir es que ni la mejor de las prácticas alimentarias es suficiente después de los 40. Suficiente en términos micronutricionales. ¿Okay? Esto es por algo específico que hay que entender, y es que el rol ecológico de los nutrientes contenidos en la comida natural, la mejor de las comidas, es en realidad garantizar la reproducción para sostener la biosfera. O sea, los nutrientes no los alimentos naturales, las cosas animales, de todo carácter, no surgieron, no se armaron en el curso de la evolución con el propósito de mantenernos a nosotros rozagantes y fuertes y bellos y sanos y sexualmente activos, etcétera, más allá del fin de la etapa reproductiva. ¿Okay? Y esto es un hecho, esto hay consenso. ¿Por qué es esto? Bueno, hay varias razones. Estoy hablando de si la mejor de las dietas, la mejor de las prácticas alimentarias, con una cantidad enorme de
digamos, con una densidad nutricional óptima. Bueno, eso, pasado cierta edad, y no se pongan muy nerviosos, no maten al mensajero, pero esa edad básicamente son los 40 años, give or take, un poquito más adelante los hombres, un poquito antes las mujeres, necesitamos cantidades suplementarias. Si vamos a querer seguir siendo rozagantes. Hay una pieza que ya cumplió más de 40 años, es una obra muy importante en biología evolutiva, que se llama The Selfish Gene, el gen egoísta, de Richard Dawkins, un furioso ateo por otra parte, no es mi caso, y esto lo que dice es, fíjense qué interesante, aguántense la silla porque pueden resultar con una herida narcisista. ¿Cómo? ¿No era la especie humana lo más importante, el pináculo de la creación? Bueno, esta teoría es muy interesante porque hay como probar, y él ha hecho un inmenso trabajo sobre esto, que esto que ustedes ven acá, esta cosa es un carrier de genes. Yo no importo, importa el material genético, el genoma. Por eso los genes nos hacen hacer cosas, inclusive es una defensa de por qué el altruismo es una, en realidad, somos altruistas y solidarios porque tenemos la nobleza humana, es en nuestra conveniencia. Desde el punto de vista genético, los genes nos hacen hacer actos altruistas porque eso redunda en un mayor índice de supervivencia y en que yo puedo, fíjense, crear la mayor cantidad de copias viables de mi ADN. ¿Right? Entonces, desde esa perspectiva, como el fin de la utilidad, de acuerdo con la teoría del gen egoísta, el fin de mi utilidad para la biosfera es el final de mi fase reproductiva, bueno, lo que pase de ahí en más no le interesa a la naturaleza y no ha creado nada para sostenerlo. Por eso hay una curva tan grande, un descenso tan grande y tantas patologías y todo. Tercer axioma, dice, no existe el humano promedio. ¿Okay? No existe el humano promedio. Si tienen, para el que está completamente nuevo en esta plataforma, fíjense, hay una conferencia mía que se llama Cómo sobrevivir a las estadísticas. Está en YouTube gratuitamente. Y ahí van a ver que hay varias herramientas que damos para salir del analfabetismo científico en lo que a la estadística se refiere. Es práctico, es didáctico, es divertido también, así que estamos de este lado. Bien, no existe un humano promedio, quiere decir que lo que nos arrojan los estudios, las declaraciones que podemos hacer, son siempre inequívocamente genéricas y pueden perfectamente no aplicarse a mí. ¿Okay? No hay tal cosa como un ser humano promedio. Lo que existe son los humanos y después yo hago identifico una serie de conductas y de datos, sumo la totalidad, divido, ¿okay? Puede ser que la estatura promedio de los hombres en La Habana, en mi pueblo natal, sea 1,78, ¿okay? La estatura promedio sea 1,78 y ninguna de las personas de La Habana, que ahora debe ser como 2 millones, mida exactamente 1,78. ¿Se entiende? Entendiendo esto es muy claro. Cuando yo le digo que son axiomas es que hay consenso y hay varias disciplinas que convergen acá, ¿no? En este espacio de vectores. Bueno, acá está el asunto también, por otra parte, de los polimorfismos, ¿okay? Los polimorfismos, que son mutaciones genéticas, ¿okay? Que producen un defecto en mi funcionamiento, o sea, mi genoma tiene un defecto, que produce un fenotipo moderadamente defectuoso, y son mutaciones subletales. Esto es importante como concepto, y no lo he escuchado explicado así. Subletales es decir, yo sigo viviendo, pero tengo una pequeña falla. Hay varias, están descritas como 23.000 polimorfismos, y esto está claro, ¿no? Hay consenso sobre eso. Los polimorfismos, estas variaciones subletales, estas mutaciones, son en gran parte, podemos tener decenas de ellos cada persona. Esto arma un abanico y esto da cuenta de las diferencias interindividuales. Esta es una de las explicaciones de la individualidad bioquímica, ¿no? Bueno, cuarto axioma. Por favor, las preguntas al final, recuerden. Este dice, tu capacidad orgánica, piensa en ti ahora, tú mismo o misma, tu capacidad orgánica, lo que yo llamo la aptitud fisiológica, declinará en función del tiempo. ¿Right? Declinará en función del tiempo. Si declina más o menos, supralinearmente o sublinearmente, bueno, esa cuestión de la edad biológica, del ritmo de envejecimiento. La buena noticia es que esto se puede alterar para beneficio nuestro. Si está empezando a haber una mayor profusión de estudios que echan luz sobre cómo bajar el ritmo del envejecimiento, o sea, mejorar la edad biológica, de manera accesible ya ahora, ¿no? Así que hay buenas noticias, sobre todo para los más jovencitos que tienen menos daño acumulado y van a tener más tiempo, por ley, de acceder a nuevas tecnologías de los años 30, 40, 50, 60 and onwards. Bien, una explicación de esto o algunos puntos para demostrar este cuarto axioma.
tu capacidad orgánica declinará en el tiempo, es número 1. La sensibilidad de los receptores insulínicos declina con el uso. Esta es la definición misma de diabetes tipo 2. Noticia para el que tenga 119 de glucemia matutina, que está dentro del rango de distribución normal, sepan que tienen diabetes tipo 2. Aunque técnicamente la computadora diga que no. ¿Vale? Cualquier cosa por encima de 80, cualquier glucemia matutina por encima de 80, ya expresa, y en particular con insulinemias grandes y hemoglobinas glicosiladas por encima de 4,5, ya nos hablan de que hay un deterioro sistémico, lo que llamamos una perturbación sistémica del metabolismo, a.k.a. diabetes tipo 2. ¿Sí? Otro ejemplo es la declinación de la hematopoiesis. En el tiempo, nuestra médula ósea, la parte que todavía produce las costillas, acá en las caderas y en el esternón produce todavía glóbulos rojos y blancos, declina la producción en el tiempo. ¿Sí? Incluso a veces con un aumento de la eritropoyetina, o sea, nos vamos anemizando con la edad. Esto es otra de las pruebas de que declinan las funciones orgánicas. La aptitud fisiológica. Otro asunto es declinación de las enzimas digestivas. Ustedes entienden por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Todas estas cuestiones hacen a la nutrición humana. No puedo considerar la misma práctica alimentaria en calidad, cantidad, modo de cocción, etcétera, para una persona cuando tiene 23 años que esa misma persona 5 décadas más tarde. ¿Right? ¿Se entiende? Entonces, no es lo mismo a los 23 que a los 73. ¿Right? Yo tengo casi, estoy por cumplir 55 años. No es lo mismo, por más que mi espíritu es juvenil, etcétera, como les mostraba ahorita, no es lo mismo cuando yo era un monstruo que comía hasta clavos, que ahora donde si como una comida muy opípara a las 11 de la noche, excuse me, tengo que empezar a hacer algo para digerirlo y tardar 1 hora antes de irme a dormir, si no, tengo que dormir sentado, ¿no? O sea, y esto es importante, porque ustedes entienden, ya hemos hablado, el hombre es lo que absorbe. O sea, la nutrición es a la puerta de la célula, no en el intestino. Por eso les dije, yo creo que ustedes saben esto, pero no quiero dejarlo en el marco de obviedad. Si la declinación de la potencia digestiva y absortiva y otras hierbas que no me da tiempo a mencionar acá, perturbaciones sistémicas, crónicas de la microbiota, etcétera, hacen un impacto significativo. No puede ser la misma práctica alimentaria o las mismas consideraciones en todas las edades, por esto que estoy diciendo acá. Y otro punto más es, por ejemplo, cuando se destruye por alguna razón, por el uso de antiácidos estilo omeprazol, o que estoy gastrectomizado, que estoy haciendo alguna otra cosa, o que uso terapia antibiótica a mansalva, pierdo el factor intrínseco de Castle, por ejemplo, y la vitamina B12 no se absorbe. Puedo tomar cantidades industriales que no lo absorben. Eso es una cuestión muy interesante. Esto ocurre a lo largo y ancho de los actos nutricionales. ¿Ya? Es decir, nosotros, de todo lo que comemos hay una serie de procesos, interactuamos con las bacterias internas, y después al absorberlo hay un montón de cofactores y hay circunstancias nuestras que hacen que decline dramáticamente el nivel de absorción o la biodisponibilidad de las sustancias nutricionales. Así que ya esto tiene que llamarnos digamos, a la mesura. Para yo defender una posición nutricional tengo que considerar la edad, la etnia, las patologías precedentes, qué le ha pasado a esa persona. Yo, por ejemplo, tuve una vida nutricionalmente espantosa hasta los 30 años. Yo pasé más hambre que un ratón de ferretería y muy mal alimentado. Cuando yo emigré de Cuba, yo saludaba a la gente con un beso y me empezaban a sangrar las encías. ¿Okay? Estaba realmente hambreado, eso tardé varios años en recuperar aquello, el entrenamiento y otra serie de cosas, el qigong y la nutrición y los complejos nutricionales. Me tomó un tiempo deshambrearme, o sea, por ejemplo, a ver, en términos de esa persona que yo era, de pronto, los últimos 13 años tuve una actividad así demoníaca, donde durante 11 años no tuve vacaciones, durante el promedio de los últimos 7 años de ese periodo, el promedio de horas dormidas fue 4 horas en promedio dormía, y otras muchas cosas. Entonces, también tomaba vino, mira qué interesante, en los últimos 3 años tomaba vino, encontré que era una cosa maravillosa tomar el vino y whisky, lo que fuera. O sea que en ese contexto, a ese tipo hay que darle, primero un golpe, una masa en la cabeza para que se deje de jorobar, y segundo, bueno, hay que considerar que hay un montón de problemas accesorios, hay una demanda tremenda. Bueno. Quinto axioma, las dosis diarias recomendadas permiten sobrevivir, no prosperar. ¿Okay?
la dosis diaria recomendada, que es, como ustedes saben, la cantidad mínima imprescindible de una sustancia micronutricional para no morir de una enfermedad carencial. ¿Okay? Por cierto, si son trabajadores de la salud, si ustedes son profesionales de la salud y no pueden mencionar por lo menos 4 enfermedades carenciales, es decir, enfermedades mortales por ausencia de nutrientes, quiere decir que les falta información, no tienen información correcta. Y el problema es que tienen que saberlo a propósito. Nada en la experiencia diaria, ya no hay patologías galopantes, salvo los médicos de la frontera, Frontier Medicine, quizás, donde tú estás viendo gente con pelagra, escorbuto, beriberia, anencefalia, kwashiorkor, bóceos oftálmico por falta de yodo, endémico, o qué sé yo, alguna otra cosa así. ¿Okay? Entonces, esto es un hecho, pero que no nos caigamos muertos por enfermedades carenciales no significa que vayamos a prosperar. La dosis diaria recomendada es la cantidad mínima imprescindible de un nutriente para no caer plonk muerto. Y eso no significa que sea la dosis óptima. ¿Okay? Ese es un axioma importante. Consideren en términos de la DDR que estamos diciendo que para toda la humanidad, mis amigas y amigos, para toda la humanidad, los 8.000 millones de personas que ahora vivimos, con todo el rango, el espectro de diferencias, de sexo, de actividad, de enfermedad, de condiciones, de circunstancias, de clima, etc., para toda la humanidad es suficiente y universalmente válida 1,5 miligramos de tiamina por día. Es como decir que con un único talle de brasier puedo servir a toda la humanidad femenina. No, para algunas será inmensamente incómodo, para otras será un torniquete, para otras será, para una fracción pequeña, va a ser suficiente ese brasier y todo el mundo es como el talle de zapato. Tengo un solo talle de zapatos para toda la humanidad. Bueno, a algunas personas les va a ir bien y al grueso de la humanidad les va a ir o excedente o muy poco y así. ¿Se entiende, no? Bueno, ese es ese axioma. Hay un derivado del axioma número 5, y esto es más específicamente para profesionales, que es la casi, consideren esto, ¿no? La casi totalidad de las personas padecen una forma subclínica de malnutrición. O sea, no hay muertes, no hay enfermedades galopantes, carenciales, pero disfrazado con todo esto, lo que tenemos es un abanico de patologías, o sea, formas subclínicas de patologías carenciales. O sea, que le van a hacer un gran favor a vuestros pacientes, ustedes los profesionales, y a sí mismos, a vuestras prácticas, por default, de entrada. ¿Okay? Primero saquemos de esto del medio, que no haya carencias nutricionales. ¿Okay? Este es el axioma 5. El sexto axioma, que es una cosa así que sabemos de cierto, es que la distribución de oxígeno es crucial para la combustión orgánica. Esto es, técnicamente, que en los tejidos, más allá de toda la comida y todo esto, por razones que no son alimentarias, o sea, con el concurso de otras fuerzas que no son alimentarias, tiene que la presión parcial de oxígeno en los tejidos ser suficiente para sostener la respiración celular. ¿Okay? Y esto es el ciclo de Krebs, es el ojo de Horus, este molino, esta rueda de molino que produce los intermediarios metabólicos, toma y acepta por múltiples bocas sustancias que ponen más carbonos, menos carbonos, hidroxila, descarboxila, etcétera, asociado a la cadena transportadora de electrones, la CTE, cadena transportadora de electrones, ¿no? ¿Se acuerdan? La fuerza protonmotriz, todo esto es cómo se fabrica ATP, ¿right? Cómo se sintetiza ATP en presencia de oxígeno. Entonces, todo lo que comemos está muy bien, pero si yo no, ¿y qué hace falta para eso? Si yo no tengo la presión parcial de oxígeno, tengo que tener la microcirculación capilar, tiene que estar bien, y tiene que haber una cantidad de ejercicio mínima indispensable por debajo de la cual empieza a haber rémora sanguínea, caída de la presión parcial de oxígeno, etc. Y entonces tengo un problema, estoy forzando al organismo a poder operar, a hacer frente a la demanda energética del entorno por vías fermentativas en vez de por vías respiratorias. Eso es el inicio de un mal que ni siquiera mencionaré, como el Lord Voldemort. Right? Bueno, y acá este es un ejemplo muy claro, este es el famoso pie diabético, un estadio muy incipiente, grado 2 o 3, y lo que pasa acá es esto, se muere una parte del tejido porque sencillamente no hay distribución, esto es un fallo microdistributivo, digo yo, se han deteriorado por múltiples razones, una de ellas una forma de escorbuto, o sea, se rompe, o sea, la calidad del tejido conectivo microvascular es tan baja que empieza a no haber circulación ahí, cae la presión parcial de oxígeno por debajo de un umbral crítico y se produce necrosis del tejido. Esta es la génesis del pie diabético, ¿no? La hiperglucemia sostenida crónica tiene mucho que ver con esto, pero no es que el azúcar erosiona los vasos sanguíneos, es que el azúcar está asociado por un montón de otras cosas, que no voy a explicar ahora,
una suerte de escorbuto subclínico, una carencia crónica de vitamina C, entre otras cosas, ¿no? Bien, séptimo axioma, la exposición crónica. ¿Digo bien? Sí. El séptimo axioma es: la exposición crónica a la misma clase de sustratos induce una respuesta biológica adaptativa que se llama histéresis. ¿Okay? Vamos otra vez. Si yo todo el tiempo le doy la misma clase de sustratos, en particular glucosa. En realidad es con todo. La histéresis es, ahora voy a explicar un poquito más, ¿no? Si yo todo el tiempo pongo lo mismo, hay un punto en que se producen unos cambios transcripcionales. Estoy hablando de lo que los genes se expresan de cierta manera y no de otra, y se producen estas manifestaciones, y el organismo hace una reprogramación del metabolismo energético hacia la fermentación, la glucólisis, etc. ¿Vale? De manera que si no hacemos, de hecho se considera irreversible. Esta histéresis, esta inducción de una cierta cantidad de enzimas y qué sé yo, todo el que hizo ayuno más o menos de 24 horas, 36 horas, dice, ¿cómo es posible? Tengo 96 de glucemia, un día y medio sin comer. ¿Vale? Y dependiendo de qué fenotipos tenga, hay gente que requiere, acabamos de ver en un grupo con ayuno profundo 3.0, una chica que necesitó casi 4 días para entrar en cetosis franca cetosis, no lo que ustedes creen que es, ¿vale? Lo que es. Probar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es esto? Bueno, porque toda su fisiología y su bioquímica interna está puesta, la fisiología celular está puesta para aprovechar hasta la última molécula de glucosa que está. Esto se llama histéresis y es un imprint, es una inducción por exposición repetida. ¿Va? Acá hay un paper que saqué ahora mismo de acá, que es muy interesante, fue el que leí hoy. Dice, histéresis, voy a ponerlo con H para que no suene como histeria, ¿no? Histéresis, podríamos decir en castellano histéresis, pero es, en fin, estoy eligiendo pronunciarlo así en español, ojalá aprenda. Histéresis transcripcional inducida por la glucosa. Su rol en la obesidad, la memoria metabólica, la diabetes y el envejecimiento. Esto es dinamita, muchachos. Con lo cual, acá la conversación no es si los cazadores o los agricultores, si los veganos o los carnívoros. La cuestión es cómo hago para que esto no suceda. ¿Right? Cualquiera que sea mi práctica alimentaria, lo que tengo que mirar son los números. Es importante que no se me olvide decir. Yo me doy cuenta que no lo puse como slide, como diapositiva, pero es esto. No me cuentes lo que haces, muéstrame el análisis de sangre. ¿Está claro? No importa lo que yo hago, creo hacer, o la dieta, el nombre que tiene mi práctica alimentaria, mi dieta. Los análisis de sangre tienen que tener, tengo que estar por debajo de la insulinemia cercana a 2 en el fondo, right? La hemoglobina glicosilada tiene que estar cercana a 4, nada de 5.5%, right? La proteína C reactiva por debajo de 0.2 y así. O sea, si la práctica que sea que yo hago, el resultado, lo que llamo la resultante biológica, no son los números, no los estoy definiendo todos, ni mucho menos, pero sí. Entonces, estoy hablando, no tiene sentido lo que estoy hablando. Cualquiera que sea mi práctica alimentaria, la resultante biológica tiene que ser congruente con la data experimental. ¿Okay? Con lo que la verdad, digamos, lo mejor de la salud física tendría que ser. ¿Right? Voy a leerle un pedacito que puse del abstract que dice, escuchen esto, para estudiar, entender qué es la histéresis, esta histéresis, ¿qué es? En el proceso embriológico, ¿okay? Que se llama el proceso de diferenciación de la célula original, la célula madre pluripotencial, se transforma en una célula que sea de la piel o de la retina o de la mama o del hígado. En ese proceso, las células, los racimos de células indiferenciadas son expuestas a ciertas sustancias, ¿okay? Que se llaman inductores, y esto produce un cambio permanente en la expresión genética. Por eso es que la célula del hígado no se parece a la de la piel, y la de la mama no se parece al hígado, y ellas se parecen entre sí. ¿Okay? Eso es, las mismas células iniciales expuestas a unas ciertas sustancias, inductores, se llaman morfógenos también, básicamente tienen una expresión genética. Bueno, análogamente, ya con el individuo formado, o sea, un fenómeno similar se produce, que es la histéresis transcripcional. Que se refiere a la transcripción del material genético, cómo se convierte una información genética en una proteína concreta. Esto es producido por una exposición momentánea o prolongada de glucosa a la glucosa, ¿okay? Que conduce a una cantidad de efectos básicamente acumulativos, persistentes,
y en general irreversibles, más de esto que un minuto, sobre la expresión genética. ¿Vale? O sea, la exposición continua prolongada a la glucosa produce efectos acumulativos, persistentes y en muchos casos irreversibles. Es una reprogramación del metabolismo energético. Es muy importante porque está en la génesis del cáncer, por ejemplo, de las demencias neurometabólicas. ¿Vale? Y esto se sabe, de acá se sabe, dice el paper, que es uno de los drivers, uno de los inductores de esta memoria metabólica, la obesidad, la diabetes, el envejecimiento, y puede explicar, oh sorpresa, los efectos protectores de la restricción calórica contra el envejecimiento. Bueno, esto es parte de lo que está en este paper. Me falta entonces un axioma, que es el octavo, ya no los torturo más, y dice, oh my God, yo lo posteé hoy y se formó un avispero, que es la intensidad del metabolismo basal, es inversamente proporcional a la longevidad máxima. Don't kill the messenger, yo no inventé esto, encontré la manera de articularlo, pero esto es en mis investigaciones, que no son nuevas, tienen casi 30 años, un poquito más. Esta es una de las, si puedo llamarle las regularidades, no quiero decir leyes, pero esta es una de las más grandes regularidades inasaltables de la biogerontológica. ¿Vale? Es la intensidad del metabolismo basal. El metabolismo basal se mide con consumo de oxígeno por centímetro cúbico por unidad de tiempo. ¿Okay? La intensidad del metabolismo basal, cuán intensa está mi fábrica, es inversamente proporcional a la longevidad máxima. Esto se cumple rigurosamente para todas las especies. Razón por la cual, cuando yo artificialmente bajo la tasa metabólica, y la restricción calórica severa hace esto, vitalicia, se extiende la longevidad máxima. Mientras, se entiende, y esto se ve en los latidos cardíacos, la temperatura basal, la frecuencia respiratoria y el consumo de oxígeno, o sea, el cociente respiratorio. Bien. Bueno, esto es un axioma, no hay con qué darle. Entienda, yo me he referido a esto y estoy escribiendo un paper al respecto, es biotermodinámica, es decir, es las leyes de la termodinámica aplicadas a la biología. No hay con qué darle esto, ¿no? Y esto es así, esto de hecho fue lo que 17 años atrás encontré como una puerta para lidiar con los tumores sólidos. Esto es mi visión es termodinámica, no es con el cáncer me refiero, no es ni genética ni inmunológica, más allá de que mi tío, el genial doctor Miguel Gratacós, fallecido en los años 80, encontró una manera de crear una solución, un arma contra los tumores por vías estrictamente inmunológicas. En mi apreciación de terreno, lo que ustedes ven que yo digo, lo digo con esta rotundez, yo no soy un antropólogo de escritorio, yo he estado allí e hice la cosa. Estuve ahí en el Ártico varias veces y en otras zonas, ¿no? con los indios com y básicamente con los córcegos. Los córcegos viven arriba en pueblitos, así que son pueblitos de montaña, ¿no? Bien, dice, los Inuit, los Yupik, etc., tenían perfecta salud. Esto lo hemos visto, y tengo registros de hace un siglo, más también. Pues casi 140 años de información científica. La tengo toda, tengo mi biblioteca, ¿no? La expedición Thule, todo esto, los registros de William Murstefanson, todo esto. Y después hice 3 expediciones. Los pueblos circumpolares, del lado americano y del lado ruso, tenían perfecta salud, me refiero, no tenían nada de cáncer, arterias perfectamente flexibles, sin oclusión arterial, ¿vale? Pero rara vez vivían más de 60 y pico de años. ¿Vale? Porque el punto es que, aún con una perfecta salud, la demanda calórica del medio era tanto, ustedes piensen que nosotros hemos estado a menos 70 grados centígrados en el Ártico. El promedio de la temperatura anual es menos 34 grados. O sea, con diferencia acá, en la Florida tiene casi 60 o 70 grados centígrados de diferencia, el diferencial. Entonces, el problema es este, para simplemente poder vivir en ese ambiente tan termodinámicamente adverso, con frío brutal, tienes que comer como 7.000 calorías por día. Cualquier hijo de vecino. De resulta que quemas más rápido. Repito, sin enfermedades degenerativas, simplemente te apagas, la vela se apaga más rápido. Es una vela que la llama es muy alta y consume rápido el pabilo, el acero y todo lo que sea. ¿Se entiende esto, no? Entonces, la intensidad del metabolismo basal, sin que importe cuán bien está, no es que te rompes, te gastas, te apagas. ¿Se entiende? No te rompes, no hay enfermedades degenerativas, tumores, infartos, ACV, etcétera, pero se te apaga la vela, te gastas. ¿Okay? Esto es un axioma, esto no hay con qué darle. Si no les gusta, bueno, échenle azúcar, hagan algo así, pero no, azúcar no. Pero esto no hay con qué darle. Bueno, los insto a ver nuestro blog. De hecho, por favor, lo que les digo es que para continuar, ahora vamos a ver, tomamos un recesín para tomar agua y cambiar el agua a los ajolotes en el baño.
y conversamos y en el Q&A, pero por favor, anoten esto, ahora vamos a verlo un minuto más, porque esto vaya a nuestro blog. Mi página es ernestoprietogratacos.com, como ya saben, /blog, están los papers científicos también, etcétera. Y lean en especial estos dos, uno que se llama Hambre Celular y otro que se llama Mitocondrion, optimizando la energía en las máquinas biológicas. Esto es la mejor manera que yo creo que podemos continuar la conversación, es estudiar la totalidad del blog desde su inicio y vamos a estar posteando un poco más activamente ahora, ahora con un poquito más de orden después de que bajó esta locura global, right? Y viene por ahí. Entonces, el asunto en este caso es poder empezar a construir las bases de una comprensión con material que está básicamente, bueno, basado en la evidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, fíjense, un minuto. Si esto, antes de ir al recesín, ¿es esto? Sí. Si entro en Hambre Celular, esto lo subimos con unos retoques el 7 de abril. Una de las cuestiones que se ve acá más importante es justamente que lo que les decía de las dosis diarias recomendadas, ¿no? Dice, tras más de un siglo de investigación multidisciplinaria, queda poca duda del carácter estacional de las epidemias infecciosas respiratorias y de otras clases. La evidencia científica sugiere que la tuberculosis, la escarlatina, la fiebre reumática, la difteria y el tifus, y hasta la peste bubónica se asociaban históricamente a una sostenida deficiencia de vitamina C en la nutrición. Por ejemplo, ¿no? Y acá es importante para entender, hay otro blog anterior, es decir, las enfermedades carenciales clásicas, por carencia absoluta, beriberi, pelagra, escorbuto, raquitismo, etc., son rápidamente mortales e incurables sin el aporte del nutriente específico. Rápidamente mortales e incurables. No hay con qué resolver eso, ¿no? Salvo con el nutriente. La causa primaria solo puede ser resuelto con el agente central. ¿Ok? Entonces, el asunto en este caso es, bueno, entender que esto está en la base de todo y que es muy probable que mucho de lo que vemos sea una forma, mucha de la patología que vemos, sea una o varias, la expresión de una o varias carencias nutricionales severas que se manifiestan como la patología subclínica. Y después el mitocondrion, en este otro, mitocondrion es el plural de mitocondrión, mitocondria, ¿no? El conjunto de las mitocondrias. Y aquí viene el asunto, y tengan medio minuto más de paciencia antes de tomar un recesín, que es la siguiente cuestión. Fíjense, mis amigos. Más allá de la lucha, porque no queremos, está un poco flojo estar en la guerra de las dietas, ¿no? Entonces vivimos en un universo energético. En todo caso, para poder afilar nuestro discurso digamos, tune, ¿cómo se dice? Afinar nuestros argumentos, tenemos que entender esto, lo que llamamos la termodinámica. Vivimos en un universo energético. Todo lo que ocurre en nosotros está gobernado por leyes termodinámicas, por lo que la inteligencia, el sexo, el sueño, la productividad y finalmente la enfermedad y la muerte están dictados por la generación y dispersión de energía. El mundo viviente, incluyendo animales, plantas y hongos, en el mundo viviente, dicha energía metabólica utilizable ocurre en la forma de ATP, una molécula capaz de almacenar fuerza en sus enlaces químicos. Potencia y longevidad parecieran estar contrapuestas en el sentido biológico. Este es el antagonismo pleiotrópico. ¿Se acuerdan? Pleiotropía antagónica. Vamos otra vez. Potencia y longevidad, ¿okay? Son dos líneas diferentes, parecieran estar contrapuestas en sentido biológico, ya que el intenso metabolismo y exuberante estado hormonal de la juventud conspiran, desde el punto de vista termodinámico, contra la longevidad, la cual requiere bajar las revoluciones, esta es la explicación de la restricción calórica y la longevidad, para no agotar rápidamente las reservas vitales. Sea como fuere, la clave central de la optimización de la energía, la salud y la longevidad es la optimización de la respiración celular. En consecuencia, vamos a encontrar literalmente miles de ofrecimientos comerciales, fármacos, suplementos, dieta, que prometen resolver uno o varios aspectos de la potencia orgánica. Algunos son útiles, otros poco o nada, y dada la inmensa complejidad de este proceso y su vasta interrelación con muchas otras funciones del organismo, es necesario que tú estudies con cierta profundidad cómo se genera la energía vital y qué procesos destruyen nuestro organismo. ¿Okay? Bueno, mis amigos, vamos a tomar un breve recesín. Ya ustedes entienden por qué he planteado esto así. Estas 4 presuposiciones que traía y los 8 axiomas, lo que nos abren entonces es, ok, entonces vamos a tratar de conciliar en vez
en vez de argumentar en contra, vamos a tratar de encontrar las ideas directrices dentro de todo esto, entendiendo, como dije, que la nutrición ocurre a las puertas de la célula, no acá en el tracto digestivo. Vamos a dar unos minutines para tomar agua y nos vemos para el Q&A en un segundito más. Acá va. Empezaron. Pregunta Mauro. Ernesto, ¿qué tan fácil o difícil es toparse con venenos respiratorios o metabolitos antibióticos en una dieta no glucolítica? No glucogénica, quiere decir, que es una manera de articular mejor esta dieta cetogénica, ¿no? Tú dices sin quemar alimentos, es decir, sabiendo que no estoy produciendo yo, no quemar las grasas y los alimentos. Bueno, sí, el asunto es este. La única manera de hacer esto, mis amigos, es certificación de que es orgánico. O sea, si ustedes son vegetarianos, son carnívoros furibundos, tienen que tener, que sea grass-fed, etcétera, tienen que tener certeza, y esa certeza proviene únicamente de que o lo cultivan ustedes, son mis gallinas del patio, o básicamente compras productos. Nosotros compramos Whole Foods Market, y que tiene una certificación, bueno, de hecho la compañía se la compró a Amazon, tienen altos estándares de calidad, y es una garantía en definitiva de que las prácticas agrarias o no, las prácticas agropecuarias esencialmente son correctas. O sea, la rotenona, por ejemplo, cuando ustedes compran los salmones estos de estanque, los salmones de granja, ¿no? Eso casi seguro tiene trazas de rotenona. Rotenona es un veneno respiratorio que yo uso en mi laboratorio, que es un inhibidor de la cadena respiratoria. O sea, desacoplan la cadena respiratoria, ¿right? Entonces, esto es serio. Entonces, la única solución ahí, Mauro, es comida orgánica, certificada orgánica. No importa cuál sea tu práctica, tu religión alimentaria, ¿no? Que no debe serlo. Yo me he referido a todos mis amigos, he hablado del ketoísmo, en el sentido de que, bueno, si me vuelve un fanático religioso de una práctica alimentaria, todos los ismos tienen sus rollos con eso, ¿no? Por otra parte, y a la vez, chapeau al artista. O sea, cuando alguien tiene la suficiente entereza para decir, esta es mi práctica, soy macrobiótico, ¿ok? O soy, ancestralista, o soy vegan, no hay con qué darle, porque esa persona es inamovible en su práctica, porque entiende lo que entiende, pero tiene la voluntad de sostenerlo. Ahí hay algo interesante. Con esa persona me interesa hablar siempre que no esté cerrado, que no sea ridículo, que no se ponga violento, pesado o desdeñoso, que inmediatamente, bueno, ya lo descalifica para mí, pero esa muestra de interés y voluntad me interesa mucho, ¿eh? Es más, digo, anécdotas que no quiero hacer hoy. Dice Mario, buenas noches, camarada, ya se lo extrañaba en el Axioma 7. Claro, cuando mencionaste el histérisis, estamos hablando de que la exposición ocasiona la resistencia. Por ejemplo, la resistencia a insulina genera más resistencia. Sí. No se trata de eso solamente. Se trata de... Absolutamente la respuesta es sí. La axioma 7 es que la exposición continua de un sustrato induce, de hecho, una reprogramación del metabolismo energético. Esto es una cosa de enorme fascinación para mí porque está en la génesis misma del cáncer, ¿no? Y no solo la glucosa, también, digamos, no quiero meterme en ella, pero hay otros elementos, ¿no? Moleculares. Y lo que esto implica es que, te voy a decir una cosa, Mario, más rápido, la única manera, ellos los investigadores convencionales, consideran irreversible la reprogramación negativa que la glucosa produce, la acumulación, porque no tienen otro ejemplo en sujetos humanos, no tienen otro ejemplo de esto. Pero hay una manera de revertir esto, que es hacer lo absolutamente inconcebible para la gente común, que es el ayuno profundo. No OMAD, 1 meal a day, no 16-8, no. Que ya viste que no te mueve mucho la glucemia, o nada directamente, en particular en ciertos subfenotipos que tienen inmensa resistencia. Cuando tú consistentemente, múltiples veces, logras bajar de 50 o 40 la glucemia, y puede llegar tanto como 30, pero ciertamente por debajo de 60, en torno a los 50 miligramos por decilitro, y esta es la primera cosa, cuando tú logras bajar sustancialmente, eso significa una cosa muy grande, porque eso implica fuerza al organismo a algo, y esto por supuesto no sucede con menos de 3 días absolutos de ello, y puede que más también. Esto no es una recomendación de mi parte, no sé quién demonio es el que está escuchando esto, ¿okay?
¿cuántas personas hay acá? 500. Ya, 500 personas. Bueno, para algunas personas esto puede ser un espanto, para otros puede ser la panacea, para otros puede ser lo mando al hospital. Es decir, no es una recomendación directa. Lo que estoy diciendo es, esto es cuando de la mano de alguien experto y la persona adecuada, posible hacer una profunda supresión calórica, no restricción, suppression, ¿ok? Y eso se repite varias veces en condiciones controladas. Ahí hay una chance de que se produzca el fenómeno contrario, ¿ok? ¿Por qué? Porque después a la larga de esto, primero porque las sustancias a las que expongo a las células, baño a las células en beta-hidroxibutirato, eso suscita otras cuestiones. Más aún, cuando voy a salir de un ayuno profundo, tengo una ventana de unos 3-4 días siguientes donde si yo expongo al organismo deliberadamente a sustancias que no tienen ni remotamente nada que ver con la glucosa, estoy haciendo una histéresis diferente, estoy básicamente impregnando el organismo de otras sustancias, de otros sustratos, que entonces provocan ahí sí una regeneración favorable del metabolismo energético, una reprogramación del metabolismo energético. Cuando digo reprogramación estoy hablando de expresión genética, ¿eh? O sea, eso es transcripcional, no es que el cuerpo se vira para el costado, no, cambia la maquinaria, se suprimen, se silencian unos genes que codifican para ciertas enzimas glucolíticas, por ejemplo, proceso fermentativo, y se manifiestan las otras. ¿Okay? Esto es un asunto, son las ligas mayores. ¿Okay? Bien. Alan dice, ¿qué opinas de la cocción de los alimentos? ¿No deteriora la composición molecular, interfiriendo en su absorción? Bueno, hay algo de esto. La colectividad humana cree saber, la colectividad antropológica cree saber que la cocción tuvo una importancia fundamental en el género humano, en el advenimiento de la especie tal y como el humano conductualmente moderno. ¿Right? Hay mucha evidencia de esto. Por otra parte, los pueblos circumpolares comían todo crudo. ¿Okay? La palabra esquimó, tiene que ver en su remoto origen etimológico en el siglo XVII, 18, con los come crudos, los que comen crudo. ¿Okay? La única manera de no tener escorbuto es comerse. Pero por otra parte, Alan, que preguntas esto, el problema es que si no, nosotros nos distinguimos también. Las probabilidades de morir de una infección o de infestación parasítica son muy altas cuando no coces los alimentos, no los cocinas. Entonces hay que ver ahí ciertas formas de cocción. Respetan básicamente que no pasan, por ejemplo, el hervor, por ejemplo, es inteligente, pues nunca pasa de 100, 110 grados, y entonces hay sustancias que son termolábiles, pero moderadamente termolábiles, y que no se descomponen enteramente, o sea que se retienen su valor nutricional. Ana pregunta, bueno, entonces, ¿qué herramienta puedo usar para saber cuál es la alimentación adecuada para mí? Bueno, el blog, tienes que saber más todavía. Por tu pregunta, Ana, me doy cuenta que lo que tienes que hacer es primero estudiar, todavía no tomar acción, sino estudiar, sistematizar el estudio. Y es fácil, no estudia una pieza de comunicación por día, que si en 120 días leíste todo mi blog y vas, no necesariamente todos, sino que están relacionados con esto, y vas empezando a... Es un llamado al estudio, muchachos, no es en 2 días. Tienes toda la vida por delante, quiero creer, que te conozco, pero hay que estudiar a fondo y después empezar a hacer ensayo y error, por ahí pedir ayuda profesional, ¿no? Mucha gente que sabe muy buenas cosas. De hecho, hay gente que sabe mucho y que que es capaz de, más allá de su formación, entiende cómo dar la vuelta para que las personas, digamos, son coaches de salud, ¿no? Bastián pregunta, pregunta 1. Hola Ernesto, en caso de quienes aún se están desarrollando de los 18 a los 25 años, ¿sí? El enfoque solo debe ser buena densidad nutricional, sueño adecuado, ejercicio, etcétera, ¿sí? Sin aplicación de las restricciones calóricas abruptas. Yo pienso que sí, es una buena cuestión, o sea, darle tiempo al cuerpo a formarse enteramente. Los varones desarrollamos más tarde. Dice, ¿tiene algún sentido hacer pequeñas restricciones calóricas en esa etapa de la vida? Podría ser, de vez en cuando volar un sábado sin comer, una vez por mes hacer un ayuno, porque te va dando flexibilidad, también se va enseñando, forma el carácter, etc. Pero todavía no hay mucho para... O sea, de hecho, para estar seguros, dependiendo de qué personas, hay señores de 25 que son unos monstruos que ya se desarrollaron 5 años atrás, y para otros no. Yo desarrollé muy tarde, por ejemplo, tarde. Mis amigos me sacaban la cabeza, todos peludos y yo estaba todo lampiño y no chiquitito. Tarde. Después me desarrollé.
Dice la pregunta 2. Entonces, si cada propuesta alimentaria en específico solo será la ideal para pequeñas porciones de la población, claro, que llame un subconjunto, ¿cómo lo hacemos nosotros en la práctica para determinar la propuesta alimentaria que más se adecua a nuestras necesidades? Bueno, es esto. En primer lugar, la observación, por eso yo hablo de llevar un diario. Tengo acá, estaba tomando notas precisamente. Yo llevo el journal de alta performance, que es mi manera de hacerlo, es un diseño mío, y que tiene otras muchas cosas el journal, no quiero hablar de eso ahora, pero hay que observarse, hay que empezar a hacer intervenciones y ver los resultados, testearse, digamos, a veces te lo dice, a veces en pocos días te das cuenta de si algo es tuyo o no, si es para ti o no, y a veces toma más tiempo, ¿no? Así que el asunto es, nada sustituye el estudio, hay que ir a... Recuerden, yo les voy a mandar esta conferencia otra vez, no la voy a poner así en público, pero se la voy a mandar a ustedes para que vuelvan a ver las presuposiciones, los axiomas, para que entiendan, ok, una y otra vez, véanlo. Yo hago esto con las cosas valiosas, las escucho on repeat, las escucho en loop. Hay un amigo mío que escribió un libro, yo lo he escuchado 11 veces, lo leí 2 veces y lo escuché 11. Ahora estoy por oírlo otra vez. Mi amigo es un crack. Dice Belinda, tengo una patología, no voy a mencionar, con la proteína reactiva elevada, la hemoglobina glicosilada arriba, la vitamina B12 alta en 811. Ok, no veo una pregunta, es una declaración. Génesis, ¿quieres saber qué como? ¿Qué importancia tiene? No acabas. No importa que yo como, lo importante es que tienes que comer tú. Ustedes quieren siempre fórmulas para evitar pensar. Esto no es así, Génesis, ¿eh? Vamos, por favor. Dice, un montón de amigos. Dice, ¿cómo saber? Bueno. Marina pregunta, ¿cómo calcular nuestra dosis de ejercicio mínimo efectivo? Bueno, no es para hoy. Acuérdense, Marina, vamos a mantenernos cada vez que hablamos en la vertical de lo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a terminar hablando de las vacunas, si no. Estamos hablando de esto, no hemos mencionado el ejercicio mínimo efectivo, salvo de pasada, como lo dije, por la cuestión de la presión parcial de oxígeno, pero hoy vamos a dedicarnos a esto. En nuestros programas hay una fórmula específica para eso, ¿no? Micaela, claro, Micaela, lo que estás escribiendo, lee el blog, está por ahí. Micaela nuevamente dice, ok, los nutrientes óptimos sin aumentar el metabolismo basal. Una cosa importante de la pregunta de Micaela es, ¿cómo saber qué comida es mejor para uno y cuánto comer para tener los nutrientes óptimos? Fíjense, otro de los axiomas es, pero es un poco obvio lo que quise decir, que es, comer produce un daño no negociable. ¿Right? Nosotros no podemos no alimentarnos. Y toda alimentación, que por definición en este momento te sostiene con vida, a la misma vez te va quitando, mientras más comes, menos puedes más comer. Entonces, tú puedes comer la cantidad de comida. O sea, todo animal, todo ser vivo puede metabolizar una cierta cantidad de toneladas de alimento en su vida. ¿Right? Yo para hacer pocas compras voy al mercado una vez cada 6 semanas. Compro, lleno el camión y ya. Entonces, por lo que tengo visto son muchos paquetes de alimentos. Bueno, si tú te fijas, si esa es mi comida de 6 semanas, bueno, ¿vale? De un mes y medio, pero ¿cuántos meses dura mi vida? ¿Cuánta comida en definitiva puedo procesar? ¿Vale? Por definición, mientras más coma, menos voy a poder comer. Es decir, ya me he comido parte de la cuota. O como un auto. Si un auto camina 100.000 kilómetros, bueno, le quedan menos kilómetros por recorrer, 400.000. Mientras más avance, menos le va a quedar. ¿Right? Desde ese punto de vista, cualquier grado de alimentación va en contra de lo que nos queda por comer, ¿no? Si se entiende. Bueno, esto, Micaela, no te lo puedo, no hay manera de decirlo acá, sino hay toda una metodología de esto, pero lo importante es que ya estás con la noción más congruente con la data experimental. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No es que son mis ideas. Lo que yo hice acá fue tratar de ponerme detrás. De hecho, yo tenía hasta hace muy poquito otras convicciones en el fondo, porque tenía, bueno, básicamente tenía algunas presuposiciones que no había pasado por el tamiz, ¿no? Tamiz de la evidencia objetiva. Esto que yo les estoy diciendo es lo más congruente con la data experimental. Dice Eduardo,
para un ser humano ideal, ¿qué es eso? O sea, dijimos que no hay, ¿qué cosa es un ser humano ideal? No hay tal cosa, ¿verdad? No hay ciudadanos promedio. Les citoyen moyen. Esto es una voz francesa. Los franceses fueron los primeros que hicieron esto, que trajeron la estadística al ámbito poblacional. O sea, les citoyen moyen, es decir, ciudadano promedio. Es un entele que no existe tal individuo. Pero dice Eduardo, para una persona ideal, que se alimente equilibradamente, que quiere ser equilibradamente, que duerma bien, defínelo por favor, que se exponga al sol. Quantitative, please, tenemos que definir, estamos usando términos indefinidos, Eduardo. Necesito números. Fíjense ahora, ahí donde ustedes están, ¿hace frío o calor? ¿Hace frío o calor? Es completamente subjetivo e irrelevante. En la misma habitación, esto pasa en los matrimonios, por lo menos los matrimonios heterosexuales, ¿no? De cierta edad. En la misma habitación, el marido está con calor y la mujer tiembla de frío. Y es la misma temperatura para los dos. La experiencia subjetiva es diferente, ¿vale? Entonces, hay que cuantificar, Eduardo. Bueno, es una declaración muy larga. Eduardo está diciendo que obligatoriamente hay que tomar vitamina C, vitamina D, omega de krill, no sé cuánto. Bueno, ¿saben una cosa que les quiero decir? Fíjense, la mejor manera de corregir el ratio omega 3, omega 6, ¿están preparados? Es un fundamental. Dejen de comer omega 6, carajo. Okay, agreguemos omega 3, que es carísimo, además hay que conseguirlo de Siberia, de no sé dónde. ¿Saben por qué el ratio está alterado? Porque ustedes comen muchos ácidos grasos poliinsaturados, comen mucha porquería, por eso sube el omega 6. Es el ratio lo que hay que arreglar, ¿vale? Okay, entonces, bueno, no coman tanto omega 6 y el ratio se arregla automáticamente comiendo comida de verdad, comida para humanos. Okay. Joan Camargo dice entonces de que mueren los pobladores del Polo Norte. Bueno, lo dije, mueren de viejos, se gastan, se apaga la máquina. ¿Okay? Un día no se levantan más, se despiertan enteritos y no se despiertan. ¿Okay? Entonces se apaga la máquina. Saben que eso existe, ¿no? Gustavo dice, toda especie tiene su dieta específica, ¿por qué nosotros no? Interesante, aunque no hay una dieta universal, debería haber pautas comunes o generales. Sí, pero hay aquí lo siguiente, esto me voló la cabeza cuando mi maestro me lo explicó más de 30 años atrás. Mientras más elevada es una especie, en el sentido elevada hacia arriba de la escala evolutiva, más diferencias interindividuales tiene. Ustedes saben que los chanchos pueden pasarse sangre entre sí, con los seres humanos no, en un porcentaje, porque hay, bueno, justamente respuestas, los grupos sanguíneos, todo eso. Esto es interesante, entonces, para nosotros, porque tenemos unas diferencias étnicas muy grandes y tenemos un montón de otras peculiaridades que las demás especies ni les va ni les viene, para nosotros hay una gran diferencia, y sobre todo porque hay diferencias interindividuales e intraindividuales. Mis necesidades de hoy no son las mismas de cuando era niño, ni las mismas de cuando sea más viejo que ahora. Felipe dice cuál es la vida media del ácido glutámico, no lo sé, pero podemos averiguarlo. Como dice Sherry Hamilton, la CEO de mi amigo Grant, dice, Google that shit. Ahí va. Hey Siri, what is the half-life of glutamic acid? Okay, I found this on the web for what is the half-life of glutamic acid. Check it out. Bien, 9.4 horas. Google that shit. No tiene mucho que ver, pero bueno, ya lo hicimos. Dice Eduardo Molina, dice, ¿qué hacemos con la dicotomía de los lácteos reales de origen animal de granja con respecto a la caseína, las alergias, etcétera? ¿Qué hacemos? Bueno, es lo que estoy diciendo. Para una parte, a mí me van fantásticos los lácteos. A mi mujer no. Hay una fracción de la humanidad que son justamente pastores y todo esto, piensen los unos, hun, ¿no? Y eso les va encantado. Toman todos yogur, las cosas fermentadas, etc. Es una cosa interesante que ciertos alimentos hay una predigestión extradigestiva, es decir, es una predigestión, ¿no? Fuera del cuerpo. Por ejemplo, le pongo unas bacterias, unos fermentos, esos fermentos se comen la lactosa,
la consumen energéticamente, la desaparecen y lo que queda es un alimento que tiene una alta densidad nutricional y que tiene casi nada, bueno, de hecho no tiene azúcares, se queda sin azúcares. Así que es interesante. Sí, sí, Eduardo, es tremendo. Claro, claro, hay una, bueno, en este caso, para responder la pregunta, muy interesante lo que dijiste, son opiniones que prefiero no, coincido contigo, pero son medio explosivas. Verdaderamente hay que ver. Acá Eduardo Molina trajo un aspecto, hay una sustancia que para algunas personas es fantástica y para otras no. O sea, de hecho, una de nuestras hijas la criamos con yogur natural, entero, y es un monstruo, no se enfermó nunca, es una bestia fuerte, inteligente, linda, es increíble, ¿no? Y bueno, y para otras personas esto es una dieta inconcebible. Lenar pregunta qué hay de la teoría de David Sinclair sobre que se puede revertir el envejecimiento a través del ayuno, el consumo de natrio y resveratrol. Primero, David Sinclair es bastante poco ético. ¿Okay? Dijo un montón de mentiras porque vendió su invento a una industria. Pero la teoría no tiene nada que ver con él, lo antecede con 30 años. Es más, este que está acá escribió su primer libro de este tema, bioregeneración, y es enteramente sobre eso. No tengo ningún ejemplar acá. Bioregeneración, tiene, no sé, miles de años. Se lo escribió, no, miles de años, lo escribió en 2007, 2008, y todo eso está dicho hace rato. El resveratrol, por otra parte, no sirve, ya se probó que no sirve. No es un mimético de restricción calórica que sirva sustancialmente en los modelos animales testeados. O sea que hay una fuerte contienda con eso y no nada. Lo que pasa es esto. Una de los más importantes, o sea, las sustancias directas que sirven para esto no son patentables mayormente, lo cual, por eso están hablando del, que sí, las otras sustancias son equivalentes de la niacina, por ejemplo. Siempre buscando un rollo, ¿no? Sonia dice, dijiste que la proteína C reactiva debe ser menor a 0.2 y ¿qué sucede? Jaja, buena pregunta. ¿Qué sucede con el valor normal de referencia entre 0 y 5? Atención, esto es crucial para la interpretación de la data. Normal no es sinónimo de óptimo. Normal no es sinónimo de óptimo. ¿Okay? Como dije antes, el rango de referencia, o sea, la distribución normal de la glucemia matutina en la humanidad urbana aparentemente sana es entre 78 y 119, ¿right? 120. Fantástico. Normal no es sinónimo de eso. No es lo mismo 78 que 119. Puede ser todo lo normal que quieras, ¿okay? Pero normal es un término estadístico que quiere decir la agrupación más compacta de la data en las primeras 3 desviaciones estándar. Miren, por favor, un video mío sobre esto que se llama Diabetes Estadística Normal en YouTube. Diabetes Estadística Normal, que explica estas cuestiones. La persona dice, ¿cuál sería tu propuesta para encontrar el equilibrio entre carbohidratos de alto valor nutricional y los ácidos grasos? No entiendo bien. Dice, ya que cada vez se satanizan los carbohidratos, pero en pacientes del común es casi imposible la nutrición cetogénica, yo propongo que se consuma carbohidratos 2 días que sí, y demás. Bueno, en fin, quiero eludir eso porque el objetivo fundamental de esta presentación, gracias por la pregunta, es establecer estos axiomas por consenso y después dirigirnos a estudiar sistemáticamente, entendiendo que necesitamos variar nuestro modo de abordaje. No existe tal cosa es bárbara, existe para este subgrupo, para esta subpoblación, es un subconjunto, en términos matemáticos, un subconjunto del género humano. Entonces, esta práctica viene de perilla en este momento. Por eso hay que entenderlo, hay que entender holísticamente la cuestión, ¿no? Y bueno, el asunto es, fíjense, con respecto a una cosa sí es clara, ya la hemos declarado antes, de los 6 categorías de nutrientes esenciales, la glucosa no es uno de ellos. Esencial significa en nutrición que solo lo puedo incorporar porque no lo produzco, solo lo puedo incorporar, lo tengo que importar porque mi cuerpo no lo fabrica. Ese es el concepto de esencialidad. Por ejemplo, alguien preguntó ahorita sobre el ácido glutámico. El ácido glutámico es importantísimo, es un aminoácido que forma proteínas, es el neurotransmisor excitatorio. ¿Right? Ni siquiera da lugar a un neurotransmisor excitatorio. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Pregunta, ¿el ácido glutamico o glutamato? Es lo mismo, ¿no? ¿Es un nutriente esencial? No.
¿Por qué? Porque se fabrica a partir de la glutamina. El cuerpo puede sacarle un NH3, puede sacarle un amino, justamente, una desaminación, y la glutamina se convierte en glutamato. ¿Okay? Entonces yo sí lo puedo fabricar adentro mío, de otra cuestión, de otra sustancia preexistente, no consideramos que sea esencial. Es importantísimo. De hecho, la vida no funciona sin ácido glutámico en nuestra especie, pero no es esencial. Desde ese punto de vista, la glucosa tiene un rol fundamental en el cuerpo, en el metabolismo energético, pero no es esencial porque yo no necesito, ustedes podrían no comer nunca más ningún carbohidrato. ¿Está claro? Esto es un hecho. Ustedes podrían no comer nunca jamás ni una molécula de nada más. Ninguna papa, lechuga, nada. ¿Por qué? Y vuestra glucemia no va a desaparecer, como es obvio. Porque el individuo, en el adulto, con una función hepática indemne, con el hígado que funciona, hay una gluconeogénesis, la síntesis de nuevo. Entonces siempre la glucemia, comiendo, qué sé yo, solamente carne con grasa, seso y hígado y no sé qué, y pezuña, sigo teniendo 80 de glucemia, porque básicamente el hígado fabrica, si tengo suficiente comida, si no hay déficit calórico, fabrica la glucemia que le sirve para lo suyo. ¿Okay? Así que no se trata de satanizar ninguna comida, de arriba ni para abajo. Aureliano, pero si pudiera repetir los valores deseables, vamos a dedicarle una comunicación completa a eso, porque fue un ejemplo que puse, después revísalo otra vez, por favor. Gustavo dice, ¿cómo pudiste mantener la capacidad cognitiva después de tanto maltrato? Bueno, justamente estas cosas me han sostenido, ¿no? En gran medida las mega dosis nutricionales y los ayunos mismos. Los ayunos me sostuvieron con vida, francamente. Y en el medio de eso, ya se los contaré otro día, pero hay una palabra griega que es hubris, que es como... No me acuerdo, hubris, pero es una especie de altanería, una cosa así, como hice un montón de investigación y de ayunos y lideré ese espacio, hice ayunos de 16 días, de 21 días, entonces ya yo era el que podía ayunar, entonces empecé a hacer, tuve años sin hacer nada de eso, años abusando del cuerpo, esas cosas se pagan, envejecí notablemente, pues. O sea, no era, digamos, no es un asunto, Dios podrá perdonarte tus pecados, pero el metabolismo es implacable. Ahora vamos a ver si lo puedo, estoy en medio de un programa ahora que me autodiseñé, vamos a ver si lo puedo recuperar. María Eugenia pregunta, en el caso de la hemoglobina glicosilada mayor a 5, ¿cuáles serían los alimentos prohibidos? Ese no es el abordaje. Obviamente los glúcidos son los alimentos que tengan tanto índice glucémico como carga glucémica elevada. Son las dos cosas. Ojo con esto que hay un engaño. Es, ok, no, voy a comer alimentos de índice glucémico bajo. Ok, ¿y la carga glucémica? ¿Entiendes? Eso te puede hacer que tú comas un montón de precursores. ¿Okay? Una macromolécula como el almidón, por más que venga atrapada, que es el brócoli. El brócoli tiene un índice glucémico bajo. Fantástico. Cómete 1 kilo de brócoli por día y vas a tener consistentemente un montón de azúcar en sangre, porque él te lo da. Los test de ADN indican qué tipo de comida ingerir podría ser realmente efectivo. Sí, hay una cuestión de la nutrigenómica, pero esto es impracticable por ahora, por lo que vemos, tiene poca, pues no sabes qué hacer concretamente. Entonces, y además de eso, la gente tampoco hace lo que tiene que hacer, porque tenemos mucha variabilidad. Y además por el hecho de que, fíjense esto, independientemente de mi genoma, lo que yo les expliqué acá es que hay una capa superior a eso, que define que es epigenética. O sea, el genoma es lo que es, y esto se ha probado con estudios así fascinantes de gemelos univitelinos, gemelos idénticos, donde expuestos a diferentes ambientes, la expresión fenotípica termina siendo diferente. Inclusive cosmonautas, todo es muy interesante. Así que los test genéticos podrían ser algo así, pero concretamente nada le gana, y en mi opinión esa es la ruta, nada le gana a la exploración bioquímica, lo que llamo la resultante funcional, o el fenotipo funcional, la resultante biológica o fenotipo funcional. Hay que explorar no lo que podría ser, sino lo que es concretamente. Tú tienes los mismos genes de que naciste, pero no tienes el mismo fenotipo de que naciste. ¿Okay? Porque has hecho ciertas cosas con tu ser, con tu organismo, que han dado un resultado particular. Bueno. Había preguntas si sirve la vitamina C efervescente.
Como las dosis que hacen falta son muy grandes, oh, ya te entiendo, ya veo quién es. Es mejor que no tomar ninguna, pero primero es carísima y segundo ya compromete con la función renal y otras cosas, porque si vamos a tomar una dosis congruente con la que otros primates usan, los primates no humanos, gorilas, bonobos, los monos antropomorfos, comen una dieta, comen todo el día, mientras están despiertos comen, manducan todo el tiempo, ¿no? Por eso tienen esas maquinarias digestivas 3 veces más grandes que las nuestras. Tienen 2% de grasa corporal, los desgraciados, ¿okay? Magros como el rollo, y unos vientres así. Eso no es grasa, eso es una maquinaria digestiva muy grande, que tienen que, bueno, rumiar todo aquello. No son rumiantes, pero sí, tienen que moler todo aquello. El resultado de eso es que ellos rescatan de ahí los aminoácidos que necesitan para formar sus proteínas, etc. ¿Vale? Pero están ingresando un promedio, un equivalente en peso humano de entre 8 gramos y 20 gramos por día. ¿Okay? Y la pregunta es, Javier, ¿te vas a tomar 8 pastillas de, no sé, Redoxón como hay en tu país? No, porque entonces empieza a ser una cantidad de azúcares y pintura y sustancias agregadas. Pintura, colorante. No hay comida azul, acuérdense. No hay comida azul. Entonces, ¿por qué demonios eso tiene? Y ya es inaceptable. ¿Okay? Graciela me pregunté que tiene una patología en particular, tiroidea, tienes que consultar. Graciela, este no es el espacio, no te puedo ayudar desde acá, pero tengo que entender quién eres, dónde estás, qué está pasando, qué estás haciendo. ¿No? Estudia. María Eugenia dice, declara, con resistencia a la insulina, la única solución posible es la metmorfina. Bueno, para empezar es metformina, y lo que acabas de declarar no es cierto. O sea, no es, te parece a ti que la única solución es esa, pero de hecho, la solución a la resistencia insulínica es dejar de martillar con la glucosa. ¿Okay? Porque la resistencia insulínica es un agotamiento, que es de hecho una deformación estructural, la estructura del receptor insulínico, de tanto darle. Mira por favor una conferencia mía que se llama Cómo vencer la resistencia insulínica. Está en YouTube, creo que es la conferencia que está, video mío en mi canal de YouTube. Dice Ignacio, si se puede entender la histéresis como similar a la mitormesis. No tiene nada que ver. Mira otra vez la definición, Ignacio, no es eso. No es eso para nada. ¿Cuál sería la suplementación mínima para todos? Dice María López. Sí, acá hay que ver lo siguiente. No es suplementación mínima. Las dosis diarias recomendadas, la cantidad mínima y perceptible está definida, lo pueden preguntar a Google, para cada uno de los nutrientes. Eso es una filosofía de subsistencia. La pregunta tendría que ser, María López, ¿cuál es la cantidad, la dosis óptima personal para mí de los nutrientes en este momento? Por lo menos como regla así, rule of thumb, como regla general, consíganse nutrientes, complejos nutricionales que tengan de las vitaminas esenciales fundamentales más que la DDR por un amplio margen, más que sean bastante más abundantes que la DDR. Si es igual a la DDR, lo ven el porcentaje, están gastando el dinero por gusto, tienen que tener mucho más. Katiuska dice, las dietas que aceleran el metabolismo para adelgazar disminuyen la longevidad. Fíjate, no hay dietas que aceleren el metabolismo, lo que hay son trampas, aceleradores metabólicos. Hay sustancias que directamente suben la temperatura basal, etc. Eso acelera absolutamente. Eso te hace quemar grasa, pero no porque produjiste un déficit calórico y regeneraste el cuerpo por medio de los ayunos, sino porque incrementaste la intensidad, subiste la llama del fuego de la vida, como yo le digo, del fire of life, ¿no? La idea no es mía, la imagen es de Hans Kleber, el padre de la bioenergética animal. Pero cuando haces esto, para quemar la grasa, que te quepe el vestido, para la playa, para los abdominales marcados, lo que tienes es que has acortado, o sea, gastando más energía por unidad de tiempo, ¿right? Como se expresa en el cociente respiratorio, ¿right? Y entonces eso básicamente estás quemando. Tenemos lo que tenemos. Por ahora, con la tecnología actual, la batería vital que tenemos, Gustavo Vista lo decía así, es lo que hay. Tu auto va a caminar 500.000 kilómetros. Lo va a hacer en 10 años o en 20 años en función de cuánto lo uses. Esto es muy elemental. Gracias por la pregunta, Carlos.
Arielo dice que es lo más importante para un correcto funcionamiento mitocondrial. En la presencia de proenzimas, de cofactores respiratorios. Básicamente todas las vitaminas del complejo B en exceso de la DDR, en un exceso amplio. ¿Okay? Porque las enzimas respiratorias, la pregunta es interesante, enzimas respiratorias fundamentales, NAD, FAD, y cosas como, qué sé yo, la biotina, la coenzima Q10, la coenzima A, todas provienen de vitaminas del complejo B y cofactores. María dice, el ayuno profundo es para todas las personas, como tú dices. No. El ayuno profundo, como lo ha definido mi laboratorio, y no empezamos ayer, empezamos hace 17 años, tiene contraindicaciones absolutas, que hay que entender el contexto del libro. Ivonne, primero me insulta, me dice que soy doctor. Ivonne, yo soy autodidacta, de hecho, me dedico a la investigación independiente y voy a seguir siendo independiente. No soy médico de nada, porque sí sé a quién contratar. Cuando armo equipos de salud, estoy justamente en ese proceso ahora, me ocupo de ver farmacólogos, bioquímicos, estadísticos y médicos de primera. Más allá de eso, dice, me declaras una enfermedad que tienes acá, localizada. No, la recomendación que te puedo dar acá, Ivonne, es, tómala por favor, te lo digo con cariño, es estudia, mantente al contacto con nosotros, estudia. Hay, por supuesto, un montón de soluciones para lo que has planteado, pero todavía sabes poco como para tomar una decisión racional al respecto. María pregunta, ¿cómo saber qué práctica alimentaria es buena para mí? O simplemente con que me tome megadosis de vitaminas, enzimas, etcétera, y puedo comer lo que se me antoje, por así decirlo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Esto es, fíjense, la única, vamos a ir cerrando un ratito más. La única intervención así absolutamente aceptada en biogerontológica, ¿okay? como así, incontestable, para bajar la mortalidad por toda causa y subir la longevidad máxima de manera sustentable, de manera así potente, es restricción calórica severa, vitalicia. ¿Okay? Vitalicia. Eso equivale más o menos a un 30 y pico, 40% de restricción de las calorías totales de los animales experimentales, por lo menos a partir de la primera, la maduración, o sea, después de la maduración, por lo menos. En algunos otros modelos les hacen restricción calórica de toda la vida, de que nacen. Las moscas, por ejemplo. Acá el asunto es, no es que puedes comer lo que te da la gana. No, esto es, se paga caro. ¿Okay? Se paga caro. Si la restricción calórica severa es el modo de alargar la longevidad máxima, si la restricción calórica no prolonga la longevidad, comer lo que me da la gana la corta. Es obvio. Así que no. Graciela pregunta, ¿el bajo peso aún con alimentación de calidad? Esta pregunta sobre las causas posibles del bajo peso. Sí. Hay una cosa interesante. Hay dos posibles causas para que una persona que se alimente con calidad siga teniendo bajo peso. Nótese que la propia Graciela dijo calidad. ¿Qué tal la cantidad? Por otro lado, una causa muy frecuente, es parasitismo, infecciones parasíticas. ¿Okay? Muy frecuente. Está alimentando. Baldo pregunta, ¿cuándo será el próximo programa Ayuno Profundo? No lo sé, pero no lo sé. Pues estoy en medio, con un pie en el avión. Lo avisaremos en algunas semanas. Gracias, Baldo. Bueno, una pregunta recurrente es cómo sé cuál es la ideal para mí. Acá el asunto es esto. Los invito al blog nuevamente y todavía hagan lo siguiente. No tomen ninguna decisión acerca de cuál es la mejor alimentación para ustedes por ahora. Dense por lo menos 4 semanas de estudio sistemático. ¿Tiene sentido? Que escuchen, vean, traten de entender los fundamentos de la nutrición humana, para qué comemos, qué cosas hacen falta. Si uno no sabe ni cuáles son los nutrientes esenciales, ni cuáles son las enfermedades carenciales, ni qué pasa si como tal o más cual cosa, entonces yo estoy completamente desprovisto. Tienen que estudiar, tienen que aprender. Pregunta Leida,
Aleida dice, hola Ernesto, con una hemoglobina de 16 gramos por decilitro. ¿Qué recomiendas con respecto a los suplementos y a la toma de vitamina C? No, en este caso, fíjate, esto es importante. Escuchen esto un minutico, ya vamos cerrando un minuto más, que no sea tan tarde. No hay ninguna razón para que una persona viviendo en el llano, a la altura, a nivel del mar, o sea, que no esté, y no lo sé, claro, tendré que saberlo. Si estás viviendo a la altura del nivel del mar, o sea, un bar, una atmósfera de presión parcial, de presión de oxígeno, y no, qué sé yo, no hay otra cosa como un superatleta, etcétera. Nosotros, esto habla, cuando tienes esta policitemia, yo digo hiperemia, ¿no? Esta sangre súper densa, es porque el cuerpo está intentando compensar la ineficacia mitocondrial. En este caso, una de las cosas más importantes es, bueno, hay que restablecer la función mitocondrial y eso es, básicamente, ayuno profundísimo y micronutrientes en megadosis porque es la única manera de restablecer la potencia respiratoria de las mitocondrias. Mis amigos, temo que estoy dejando un montón de gente. Bueno, ahí veo que hay muchísimas preguntas. Chicos, vamos a hacer una cosa. Voy a... Necesitamos ponerle un corte acá porque hay muchísimas preguntas. Voy a hacer una cosa. Voy a ver este chat. Voy a guardar el chat de las preguntas para poder hacer una respuesta, una comunicación más estructurada. Porque hay cosas interesantes, pero algunas no las entiendo bien, tengo que volver a leer. Y todo. Para que no se alargue inútilmente, sé que es tarde, les prometo lo siguiente, voy a mandarles esto lo más rápido que pueda, para que puedan ver otra vez lo fundamental que dijimos, y después voy a poner, voy a crear contenidos en torno a las preguntas que ustedes han hecho, ¿okay? Porque muchas se repiten y otras tienen cosas nuevas, pero están difícilmente articuladas, ¿ok? Pero mis amigos, les quiero agradecer por la atención, el tesón que han puesto hasta estar acá. Yo sé que hablo rápido y sé que a veces, bueno, tengo este celo, digamos, por preservar el método, ¿no? Y el orden prístino del razonamiento. Así que muchísimas gracias, nos vemos pronto y ya les voy a mandar los materiales. Okay, que pasen bien, estudien nomás y no se desanimen, que hay más, mucho más en camino. Okay? Gracias.